Capítulo 17. Ecos del pasado. Los días siguientes a su conversación fueron extraños. Había una calma aparente, como si el aire hubiera sido despejado por un momento. Matt y Kristen continuaron viéndose, pero ahora todo parecía más intenso, más cargado de una energía diferente. No solo compartían risas y silencios cómodos, sino también una tensión que se había vuelto imposible de ignorar. Era como si el tiempo se estirara cuando estaban juntos, y aunque intentaban seguir adelante con sus vidas normales, algo les decía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Un jueves por la tarde, después de clases, Matt y Kristen se encontraron sentados en un banco del parque, mirando cómo las hojas caían lentamente de los árboles. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, y un frío suave comenzaba a llenar el aire. ¿Sabes? He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre lo de la familia. Sabía que lo que estaban viviendo no era algo simple. No podía hacerlo. Era como si los dos estuvieran en un juego peligroso. Uno donde la verdad era una pieza que ambos debían encontrar para poder avanzar. ¿Y qué es lo que piensas?, preguntó Matt con suavidad, queriendo saber más sobre lo que rondaba en la mente de Kristen. Ella suspiró y luego giró hacia él, con una expresión que Matt no había visto antes, algo entre la curiosidad y el temor. He estado investigando un poco sobre tu familia. He encontrado cosas, pero no lo suficiente. Hay muchas historias, rumores, pero no sé qué pensar de todo eso. ¿Por qué nunca me has contado más sobre tus padres? ¿Sobre tu padre? La pregunta flotó en el aire, pesada y llena de significado. Matt sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicar lo que aún no entendía completamente él mismo? Su madre nunca había hablado de su padre. Nunca se mencionó nada más que su desaparición, y los recuerdos de su madre estaban rotos, como las piezas de un rompecabezas que nunca habían encajado. No lo sé, respondió él, tratando de mantener la calma, aunque su voz tembló ligeramente. Nunca ha sido un tema del que hablara. Mi madre nunca me lo contó. Pero hay algo extraño, algo que no cuadra, Kristen. He estado buscando respuestas, pero siempre me topo con muros. Kristen lo miró con una mezcla de empatía y comprensión. Algo en su mirada decía que ella sabía que había más, que las cosas no podían ser tan simples. Tal vez deberíamos buscar juntos, Matt. No tienes que hacerlo solo. Matt la miró por un momento, sorprendido por su ofrecimiento. ¿Cómo podía ser tan confiada, tan dispuesta a involucrarse en algo que podría ser peligroso? Pero algo en ella lo tranquilizaba, como si la oscuridad que los rodeaba no fuera tan aterradora cuando estaba a su lado. Gracias, Kristen, murmuró con una sonrisa que apenas tocó sus labios. De verdad aprecio que estés dispuesta a hacerlo. Antes de que pudieran decir más, un fuerte estruendo resonó en la distancia. El sonido no parecía real, como si el mundo mismo hubiera temblado por un instante. El corazón de Matt dio un salto en su pecho. Algo estaba cambiando. Algo estaba cerca. ¿Lo oíste? Matt asintió, pero no dijo nada. Sentía que la entidad estaba cerca, aunque no podía verla. El aire se había vuelto más denso, y las sombras que los rodeaban parecían moverse con vida propia. Algo se acercaba, y no podían ignorarlo. «Debemos irnos», dijo Matt, levantándose rápidamente. «Es peligroso quedarse aquí». Kristen lo siguió sin hacer preguntas. Ambos sabían que algo estaba a punto de suceder, pero ninguno de los dos sabía qué exactamente. Mientras caminaban de regreso por las calles vacías, la sensación de estar siendo observados se intensificó. Algo los acechaba, pero aún no era el momento. Capítulo 18. Ecos del pasado familiar. Matt estaba sentado en su habitación, rodeado de papeles, notas y recuerdos rotos que había estado recolectando sobre su familia. Nada tenía sentido. Cada respuesta que encontraba generaba más preguntas, y él comenzaba a sentir que nunca lograría juntar las piezas.
La imagen de su padre, Gastón Benaghi, se desvanecía cada vez más en su mente, como un fantasma que no lograba recordar bien. Kristen, por su parte, había comenzado a notarse más distante los últimos días, aunque no lo suficiente como para que Matt lo notara de inmediato. Estaba absorta en algo más, algo que ella no podía explicarle del todo. Un día, después de clases, Kristen invitó a Matt a cenar a su casa. Era algo habitual entre ellos, pero esa noche había algo diferente en el aire. Tal vez era la tensión acumulada, o tal vez era solo el hecho de que Matt estaba más consciente que nunca de la conexión entre ambos. La casa de los Oxford tenía un aire diferente al de los Benaghi, aunque ambos hogares parecían estar llenos de secretos no dichos. La familia de Kristen era cálida, pero había algo inquietante en la mirada de su madre cuando la saludó. Matt, te presento a mi madre, Valerie. La mujer era elegante, de cabello oscuro y ojos penetrantes. No había duda de que Kristen había heredado su belleza. Pero algo en la mirada de Valerie hacía que Matt se sintiera incómodo. ¿Qué era lo que estaba ocultando esa familia? Durante la cena, las conversaciones fueron ligeras, pero en el fondo, Matt no podía dejar de sentir que algo no encajaba. Kristen estaba más callada de lo habitual, y él lo notó. Al final de la noche, cuando los dos se retiraron a la habitación de Kristen para estudiar, ella lo miró fijamente. Mi madre no me ha contado todo sobre nuestra familia. Matt la miró en silencio, con una sensación de inquietud creciendo en su interior. Sabía que ella estaba a punto de decir algo importante. Lo que mi madre no me ha dicho es sobre una serie de cosas que pasaron cuando yo era pequeña. Cosas que están conectadas con tu familia, Matt. Matt se tensó al oírlo. ¿La familia de los Oxford también estaba involucrada en algo oscuro? Él había tenido la sospecha de que había algo más, pero nunca imaginó que Kristen también estuviera tan vinculada a todo esto. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Su voz estaba temblando ligeramente. Kristen dejó escapar un suspiro profundo. Hay historias, rumores sobre un pacto entre nuestras familias. Y no es algo que mi madre quiera que yo sepa. Tal vez ni siquiera lo sepa ella misma. Pero siento que las cosas no son lo que parecen. No todo esto es casualidad. Matt se quedó en silencio, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Había algo en las palabras de Kristen que resonaba en él. La sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y que las respuestas que buscaba tal vez no se encontraran en los documentos o las cartas, sino en las voces del pasado. Capítulo 19. Sombras de un legado familiar. La mañana siguiente, Matt decidió visitar a la familia de Kristen. Aunque la situación seguía siendo tensa, sentía que algo debía saber. No podía seguir buscando respuestas sobre su familia mientras ignoraba el papel que los Oxford jugaban en todo esto. Valerie, la madre de Kristen, los recibió con una actitud distante pero cortés. Había algo en su mirada que decía que sabía más de lo que aparentaba, y eso inquietaba a Matt. Matt, ¿qué tal? Buenas tardes, señora Oxford, respondió él, tratando de sonar respetuoso, aunque la tensión era palpable. Después de una conversación breve, Kristen y Matt se dirigieron a la biblioteca de la casa. Allí, entre estanterías de libros antiguos, Kristen comenzó a hablar de nuevo sobre su familia. Hace años, mi madre me contaba historias sobre un ritual, algo relacionado con el linaje de los Oxford. Nunca entendí bien qué significaba. A veces, cuando le preguntaba, ella cambiaba de tema. Pero ahora, creo que está todo relacionado. Matt frunció el ceño. El ritual, el pacto, todo eso le sonaba familiar. Pero, ¿cómo se conectaba? ¿Cómo se conectaba con su familia? ¿Qué sabes sobre ese ritual?, preguntó Matt, acercándose más a ella. Kristen lo miró, indecisa, antes de hablar de nuevo. Mi madre dijo que nuestras familias habían estado involucradas en algo que ocurrió hace años, cuando mis padres eran jóvenes. Pero no me dijo qué. Dijo que mi abuelo estaba involucrado. Pero algo pasó, y las cosas cambiaron. No sé si los Benaghi también sabían lo que pasó, pero mis padres siempre parecieron evitar hablar de eso, como si estuvieran huyendo de algo que no podían controlar. Las palabras de Kristen golpearon a Matt
como un rayo. Algo más grande que los dos estaba en juego, algo que sus familias habían intentado ocultar durante años. Y ahora, la entidad, el sello, el ritual, todo estaba comenzando a unirse. Mientras Kristen seguía hablando, Matt no pudo evitar sentir una presión creciente en su pecho. La entidad estaba más cerca, y mientras más investigaba, más oscuro se volvía el camino. Cada respuesta era más confusa que la anterior, y las sombras del pasado de sus familias seguían acechando, esperando para devorarlos. Capítulo 20. El collar de corazón. La tarde se desvaneció en un gris monótono, y el sonido de la lluvia que caía sobre las ventanas de la habitación de Matt solo acentuaba el peso que llevaba sobre sus hombros. Había estado sumido en la búsqueda de respuestas por días, explorando las pocas pertenencias de su padre, aquellas que aún quedaban después de todo lo sucedido. Cada rincón de la casa parecía guardar secretos. Cada objeto estaba impregnado de algo que aún no entendía completamente. En un momento, por un movimiento de distraído, el collar que había heredado de su padre se rompió mientras lo sujetaba con las manos. Su corazón dio un vuelco cuando vio la cadena cayendo al suelo y la pequeña medalla en forma de corazón se balanceó lentamente hacia un lado. Había algo en ese collar, algo que siempre había sentido en su interior pero nunca había comprendido del todo. Con las manos temblorosas, Matt levantó el collar, y al ver la foto en su interior notó algo extraño, una pequeña arruga que no había visto antes, algo oculto detrás de la foto que lo atrapó por completo. Con cuidado, retiró la foto, descubriendo un pequeño trozo de papel envejecido, doblado varias veces, como si hubiera sido guardado durante años, esperando ser encontrado en el momento adecuado. Sus ojos se abrieron en shock cuando comenzó a desplegarlo. El papel crujió levemente en sus manos, y una mezcla de temor y ansiedad invadió su pecho mientras lo leía. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que las circunstancias ya han cambiado. No sé si habrá tiempo para explicarlo todo, pero debo advertirte lo que ocurrió aquella noche, lo que tu familia tuvo que hacer para evitar que la situación empeorara. No puedo explicarlo con simples palabras, pero lo que se desató fue algo que nunca imaginamos. Aquel día, algo cambió. Algo se despertó, y la oscuridad que acechaba a la familia Benaghi se volvió tangible. Sentí algo en mi pecho, un dolor, como si una presión invisible intentara aplastarme. No sabía qué hacer, y la casa tembló como si todo estuviera al borde de colapsar. El sello que nuestra familia había puesto años atrás parecía no ser suficiente para mantener la amenaza contenida. Había algo más, algo que no podíamos controlar. Lo que ocurrió esa noche no fue solo una maldición, fue algo más profundo, algo que nuestra familia nunca pudo entender por completo. Lo único que sabemos es que tuvimos que hacer lo que estaba en nuestras manos, lo único que quedaba. Sellar lo que no podía ser liberado. Sé que este sello que hemos hecho no es perfecto, y quizás nunca lo sea, pero al menos es lo único que podemos hacer para evitar que todo se descontrole. No sé qué sucederá con el futuro, pero lo que sé con certeza es que nuestra familia no es la misma desde esa noche. No puedo explicarlo, hijo, pero te pido que no olvides lo que hemos hecho y lo que hemos tenido que sacrificar para protegernos. Matt se quedó sin aliento, el papel temblando entre sus dedos. Las palabras de su padre eran vagas, pero claras en su desesperación. La familia Benaghi había enfrentado algo mucho más grande de lo que él había imaginado. Un sufrimiento que no tenía explicación. Un sufrimiento que había llevado a su padre a hacer lo imposible para evitar una catástrofe. Y aún así, ese mismo sufrimiento seguía acechando. No podía evitar pensar en la entidad, en esa presencia oscura que parecía estar cada vez más cerca. El collar, el pequeño corazón que siempre había llevado consigo, ahora parecía mucho más que un simple recuerdo. Era el vestigio de algo mucho más grande, algo que su familia había luchado por contener. Matt dejó el papel en su regazo, observando el collar que aún colgaba de su cuello. El miedo se apoderó de él, y su mente comenzó a dar vueltas, planteando más preguntas de las que podía responder. ¿Qué había ocurrido esa noche? ¿Qué había sucedido con su padre antes de que muera?
Y, lo más aterrador, ¿cómo podría enfrentarse él a lo que estaba por venir si ni siquiera entendía todo lo que su familia había hecho? El peso de la historia de los Benaghi se cernió sobre él. No podía escapar de lo que estaba por descubrir, pero ahora sabía que el destino de su familia no era algo que pudiera simplemente ignorar. La entidad, el sello, la oscuridad, todo estaba entrelazado, y él era parte de eso. El collar brillaba débilmente, como si de alguna manera estuviera presagiando lo que vendría. Capítulo 21. El origen. Las lluvias de esa noche parecían no cesar, un susurro constante de agua cayendo que se colaba en cada rincón de la casa. Matt se encontraba sentado frente al fuego en el salón, perdido en sus pensamientos. Había aprendido mucho, pero las respuestas no llegaban con la claridad que esperaba. Cada pista solo lo sumergía más en un mar de incertidumbre. El tiempo pasaba lentamente, pero algo dentro de él le impulsaba a seguir adelante. Sabía que algo aún no encajaba en toda la historia de su familia. Había algo más que no estaba comprendiendo. Y entonces, una noche, mientras revisaba viejos documentos y cartas, encontró algo que cambió por completo la dirección de su investigación. Entre los papeles de su abuelo, Salvatore, Matt descubrió una carta escrita a mano, con un estilo que reconoció de inmediato. La carta, sin embargo, hablaba de algo mucho más oscuro y antiguo de lo que había visto hasta ese momento. La oscuridad nunca duerme. En lo más profundo de nuestra familia, algo se ha estado agazapando por generaciones. Algo que no comprendemos, pero que sabemos que está esperando el momento adecuado para liberarse. El sello es nuestra única esperanza, aunque no sabemos cuánto durará. Lo que encontró lo dejó helado. La entidad que había acechado a su familia no era un accidente, ni un ser incomprensible que había llegado de la nada. Había comenzado mucho antes de su nacimiento, mucho antes de que incluso su padre naciera. Todo comenzó con su abuelo, Salvatore Benaghi, un hombre de quien Matt había oído poco. Salvatore había sido un hombre respetado, pero a menudo evitado por su carácter serio y su naturaleza distante. Lo que nadie sabía era que, en su juventud, Salvatore había sido testigo de la aparición de algo que nunca debería haber existido. La familia Benaghi había sido siempre normal, como cualquier otra, sin maldiciones ni vínculos oscuros, hasta que una noche extraña todo cambió. Un accidente, un incidente desconocido en una de las oscuras tierras de la familia. Despertó algo que nunca deberían haber tocado. Una sombra antigua, una criatura de pesadilla, que surgió de las tinieblas. Era un demonio, nacido de un momento confuso y caótico. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero había quedado atrapado en su propio mundo, sin poder salir, por un tiempo. Salvatore, consciente del peligro que corría y con la ayuda de algunos antiguos miembros de la familia, trató de sellarlo. Era la única forma de contenerlo, pero no sabían cuánto duraría. Nadie podía predecir cuándo el sello podría romperse y con ello el despertar de la entidad. Matt se levantó de golpe. La carta temblaba en sus manos. No podía creer lo que estaba leyendo. La entidad no era un ser que venía de la nada. Había nacido de un error, de un instante de debilidad, y había estado acechando a su familia durante generaciones. Pero lo más aterrador era que, aunque la entidad estaba sellada, nadie sabía con certeza cuándo volvería a ser liberada. Capítulo 22. La sombra en la casa. Matt no podía dejar de pensar en las palabras de su abuelo, en lo que había leído sobre la entidad. La sombra que acechaba a su familia no se limitaba a ser solo un ser oscuro, algo malvado. Era mucho más que eso. Era una presencia que había nacido de un momento confuso, cuando las líneas entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaron por completo. Lo que más lo inquietaba era el sentimiento persistente de que la entidad estaba cerca, no solo de manera figurada, como en las historias de su familia, sino en su presencia misma. Podía sentirlo. El aire se volvía pesado, el ambiente denso y tenso, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse. Una noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros de la casa, Matt sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los candelabros de la sala de estar temblaron ligeramente.
y un silencio profundo llenó el aire. La sensación era palpable, como si algo estuviera observándolo acechando en la oscuridad. Algo se estaba acercando y él no podía verlo, pero lo sentía. De repente un ruido, como un susurro lejano, llegó hasta sus oídos. No era una voz, pero era como un sonido, una vibración en el aire, que parecía ir y venir, como si la casa misma estuviera intentando comunicarse con él. Matt se giró, buscando en la oscuridad, pero no había nada. Aún así la presencia persistió, como un peso invisible sobre su pecho. Sentía que algo se acercaba, pero no podía ver nada. A medida que los minutos pasaban, la sensación de que estaba siendo observado se intensificaba. La entidad estaba cerca. No podía decir cómo lo sabía, pero el sentimiento era inconfundible. Un extraño presagio lo envolvía, y sabía que, de alguna manera, su destino estaba irremediablemente ligado a este demonio, a esta oscuridad que había estado acechando a su familia durante años. Capítulo 23. El sello que temía romperse. A medida que los días pasaban, la sensación de que algo estaba por ocurrir no desaparecía. Matt se encontraba cada vez más inquieto, con una sensación constante de que la entidad estaba esperando un momento adecuado para salir. Estaba decidido a seguir investigando, a descubrir qué había sucedido exactamente en la noche en que su abuelo, Salvatore, había sellado a la entidad. La carta lo había dejado con más preguntas que respuestas, pero una cosa era clara. La familia Benaghi había sido condenada desde el momento en que habían tenido contacto con esa sombra. Matt no podía evitar pensar en su madre. Ella nunca le había hablado de esto. Nunca había mencionado la entidad ni el demonio que acechaba a su familia. ¿Por qué? ¿Por qué no le había contado la verdad? Tal vez, como él, su madre también temía que el sello se rompiera y la entidad volviera a surgir. Pero lo más aterrador era que no había manera de saber cuándo sucedería. El sello, aunque poderoso, no era eterno. ¿Cuánto tiempo más podían vivir con esa amenaza latente? ¿Cuándo volvería la oscuridad a reclamar lo que le pertenecía? Con cada día que pasaba, Matt sentía que la entidad se acercaba más. La sombra en el aire, el presagio de lo inevitable, sabía que el futuro de su familia y el suyo propio estaba en juego. La pregunta era, ¿hasta cuándo podrían contenerla? Capítulo 24. La verdad desvelada. Matt había estado esperando un momento adecuado para hablar con Kristen sobre todo lo que había descubierto, pero el peso de la verdad era tan grande que, por un momento, dudó si debía compartirla. Pero no podía seguir guardando secretos, no podía seguir cargando solo con la sombra de su familia y de esa entidad maldita. Kristen se merecía saberlo todo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Matt la encontró en el parque, cerca del banco, donde siempre se sentaban a hablar. El viento acariciaba suavemente su rostro, pero Matt no sentía el frío. Todo en él estaba concentrado en lo que iba a decirle. Kristen lo miró, sus ojos verdes llenos de curiosidad, pero también de preocupación. Sabía que algo le estaba pesando. Ella siempre había sentido que Matt estaba guardando algo, pero nunca imaginó que fuera algo tan grande. «Kristen, hay algo que tengo que contarte», dijo Matt, su voz temblorosa, aunque trataba de mantenerse firme. Ella sintió lentamente, dándole el espacio para hablar, aunque su intuición le decía que lo que iba a escuchar cambiaría todo entre ellos. Matt comenzó a hablarle sobre la entidad, que había estado acechando a su familia, sobre el sello y el origen oscuro de todo lo que había sucedido. Le contó cómo su abuelo había sido el primero en enfrentarse a ella, cómo habían sellado a la criatura, pero sin saber cuánto duraría el sello. La sombra, el demonio que surgió de un momento confuso en la familia de los Benaghi. Era una amenaza latente, esperando su momento para librarse. Kristen escuchó en silencio. Su corazón latía más rápido con cada palabra. El miedo no era tan grande como el dolor que sentía al saber todo lo que Matt había cargado en silencio durante tanto tiempo. Cuando terminó de hablar, ella se acercó un poco más a él, con los ojos brillando bajo las últimas luces del día. Matt, no sabes cuánto lamento que tengas que cargar con esto solo. Pero no estás solo. Estoy aquí para ti. Siempre lo estaré. Matt sintió que el peso en su pecho comenzaba a alterarse. Comenzaba a aligerarse. No había esperado que Kristen pudiera ser tan comprensiva, tan fuerte. Su mirada lo atravesó,
y en ese momento no pudo evitarlo. El amor que sentía por ella, que había estado creciendo en silencio durante tanto tiempo, estalló en su pecho. Sin pensarlo, dio un paso hacia ella, y con un movimiento suave tomó su mano. Kristen no se apartó, al contrario, sus dedos se entrelazaron con los de él. Los dos se miraron a los ojos, y por un instante todo lo demás desapareció. «Kristen», susurró Matt, «no sé qué haría sin ti». Ella sonrió levemente, su rostro iluminado por la luz de la tarde. No tienes que saberlo. Yo siempre estaré a tu lado, Matt. No importa lo que venga, no importa lo que suceda. Era la primera vez que Matt sentía que a pesar de todo el caos, algo en su vida tenía sentido, y ese algo era Kristen. Su conexión era más fuerte que cualquier sombra que acechara a su familia, más poderosa que cualquier entidad que pudiera intentar destruirlo.